Bueno, hoy nos vamos a Palmarito, esta aldea cercana a Sea, vía Los Giros, y que es parte del comienzo de nuestro pueblo. Y vamos a conversar con Ramona Eloísa Pernía Altuve. Vamos a escuchar su historia y a pasearnos por la geografía del municipio. ¿Cuál es su nombre completo? Ramona Eloísa Pernía Altuve, ¿En dónde nace? el mismo Palmarito, En Palmarito. ¿En qué fecha? el 2 de diciembre del año 43. De 1943. O sea Mm, que tiene 81 años. Sí, Va para los 82. sí. ¿Quiénes eran sus padres? Antonio Pernía, Antonio Ignacio Pernía. ¿Y su mamá? Era Victoria Altuve. ¿Ellos eran de dónde? Mi papá era de ahí mismo, De de Palmarito. Palmarito. ¿Y su mamá? Ahora mi mamá sí no sé de dónde era. O sea, porque ellas estuvieron juntados ahí un tiempo, ¿no? Y después se separaron. Cuando yo estaba muy pequeñita, se fue mi mamá y yo no la volví a ver. Yo me crié fue con papá y la abuela mía. Ahí en Palmarito. Sí, ¿Qué recuerda usted de Palmarito, de niña? ¿Qué cosas recuerda de esa infancia? ¿Qué hacía su papá? él era trabajador en el campo, o sea, que se juntaba con el asunto de café, casi de puros cultivos. Agricultor. Ajá. Trabajaba todo lo más con café, las cosechas de café y todo eso, la lavada, la secada, todo eso. Ese era el trabajo de su papá. Sí, ¿Y su abuela, que fue quien la crió? sí, ella se lo vivía de los vicios del hogar, así lo que es, ¿no? Trabajando en la casa, haciendo comida, lavando, esas cosas así. Y tenían una parcela, tenían Sí, una la finquita. finquita donde yo vivo, esa finca era de ellos. Entonces, eso después le quedó a papá y de papá me quedó a mí, hasta ahorita. Sembraban, ¿qué hay ahí? ¿Café, cacao? ¿Qué hay? Sí, ahorita hay cacao y tal y cual mata de café, pero casi todo lo más está cultivado es en cacao y cambural. Cacao y cacao. Mm, Cuando niña era igual, había era café y cacao. Sí, y cambural. Siempre allí. Sí, ¿Qué recuerda usted de niño? ¿Usted, Palmarito tenía escuela? sí, a la parte de arriba de la casa mía, ahí bajando más abajo de donde don Carlos, del finado Ángel Pereira, Ajá. en terreno de él había una casa que era la escuela, que la donó él para la escuela un tiempo ahí. Después se la llevaron para abajo, para Palmarito abajo. ¿Y usted estudió? No, yo no estudié nada. ¿Y recuerda quién eran los profesores de allá, de esa escuela? Doña Emma, que era ella, Méndez, De Belandria. ajá, ella, que era casada con don Ramón Ovidio Velandria. Ajá. Era la maestra de allá de... Sí, Esa fue la primera que usted vio dando sí, esa clases es la allá. primera. Y de ahí. Después, ¿quién más estuvo por ahí? ¿A quiénes más recuerda? Después fue doña Ana María, la esposa que era del finado Conrado. Ajá. Ana María Jaimes. Ajá, Hernández de Jaimes. sí. Después de esa fue comadre Celina, que estuvo también de maestra. Después de comadre Celina fue una profesora que se llamaba Saragul, que era de Tobar. Pero en esa era la escuelita pequeña, allá donde el finado Alipio Guerrero. ¿Ve? Ahora ya eso ya lo transformaron en un núcleo escolar, ya está más, más ampliada. Los vecinos. ¿Qué vecinos recuerda usted de su época de niña? De joven también, porque usted ha vivido toda la vida allí. Sí, ahí pues
yo me recuerde, al lado de donde yo viví, pues vivían los Linares, al salir de la curva, donde yo vivo. Ajá. Porque esa carretera la formaron en curvas, porque primero era el camino viejo, que era de para arriba, es de la quebrada para arriba. Bueno, ahí al salir estaba la primera casa, era la de los Linares. Y después había una cerca de Naranjo por mitad que dividía las dos fincas, la de mi papá y la de ellos. ¿Lo de los Linares, cuáles Linares? Unos Linares que fueron los fundadores de ahí, de esa finca. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo nombre recuerdas? Antonio Linares y Cantalicia Noguera, se nombraban ellos. Tenían varios hijos, tenían como 8 hijos. ¿Recuerda algunos de ellos? Sí, ahí había uno que se llamaba Román Linares, otro Vito Linares, otro Alejandro Linares y Yadonay, que era el cubo. Ahora hembras también eran otros 4. Eran Oliva, Imelda, esta Edilia y Hierba. Esta Edilia era la más cuba de todos. Hierba era la más pequeñita, o sea, era más, como digamos, uno parecía que era la cuba y no era, que era más pequeñita. ¿Qué otro? ¿Palmarito llega desde dónde? ¿Qué es Palmarito? ¿De dónde a dónde llega Palmarito? Pues Palmarito, no estoy segura, pero dicen que llega hasta la quebrada de la Plata, yo no sé. La quebrada de los Giros. Ajá, la quebrada de los Giros. A San Jacinto. Ajá, donde llama San Jacinto. A San Jacinto. Sí. Y comienza en el puente. Sí. ¿Dónde está hoy en día el puente? Sí, lo llamaban la quebrada de Mormiquena, de Indio Mormiquena. Y ahí sube. Y por el lado de San Juan, o San Juan es también parte de la aldea Palmarito, o es aparte. Sí, es aparte. ¿Es aparte? Sí, porque Palmarito y San Juan queda la parte de arriba. ¿Qué otras personas, qué otras familias recuerda usted de allí, de ese sector? Pues hay siempre hartos, porque de donde don Ángel Pereira, ahí se sigue. Ahí estaba la finca del finado Elías Márquez, de los Márquez, que los dueños de la casa eran Elías y Lleva Márquez. De aquí es donde, para mejor decirle, a donde compró Néstor Carrero la finca. Esa finca era de ellos. Y por aquí, por este otro lado, está la finca de Santana, esa queda para allá, para adentro. Y a la parte de abajo queda la finca que era de los Rondones, que todavía está, porque ahí está Carlos Julio, y se siguen los froteros y todo eso, así. Ajá, y donde están los Altuve también, Sí. ¿es familia también de años ahí o es...? Sí, esos son nuevos vivientes, porque esta Heraide, que es la única que hay ahí, esa es hija de la finada Encarnación, la que era hija de Elías Márquez y Eva Márquez. Que son descendientes de esa familia. Sí, todos. ¿Qué otros personajes recuerda usted ahí de esa zona? ¿Qué otros señores que cultivaban? Casi todos, porque donde viví ahorita Deise, ahí primero estaba Nabor. O sea que entonces, antes de entrar Nabor, estaban las abuelitas que se llamaban Benarda y esta Petra Márquez, que era la parte de abajo donde está viviendo la hija de Teresa Zambrano. Y ya la parte de aquí de arriba, que la casa es de Teresa Zambrano, era la finada Encarnación, la finada Asunción Márquez, la que era mamá del finado Manuel Márquez, de la finada María Márquez y de Josefa Márquez. Eso es aquí entrando a la curva, antes de llegar a la curva. No, abajo. Abajo, sí. Donde se llamaba la Cebollera. Eso. Donde ahí está Huiza, no.
más acá. Ajá, más acá de eso. Donde está ese caserío ahí, que está la casa de Heraides, está la casa de Deisa, y que Deisa queda así. Y aquí está la otra, la de la hija Teresa, y Teresa que vive aquí, pero esa se vino para acá para arriba, ahora Sí. la casa está sola. Y ahí a entrar hacia donde los Rondón, por la carretera y esa esquina. Ahí están nuevos vivientes ahorita, porque este Ramiro pues tiene varios años, pero esa finca primero era del finado Nazario Márquez y la finada Ana María de Márquez. Y donde está Carlos Julio pues era de los papás de Pedro Rondón, lo que era doña Lorenza y los hermanos. Y aquí y al frente de la entrada, donde acaba de morir, ¿cómo se llama? Albino. ¿Ah? Albino era. Albino. Eso era de Lo de Albino, ¿qué era él? Albino Márquez. Albino Márquez. Ujú. También de las mismas familias antiguas. Sí, ese de Taza, ya es el único viviente que hay ahí, que había, ¿no? Que ya murió. Ese era hijo de la finada Belén Escalante y un señor que llamaban Andrés Márquez, los vivientes primeros, los dueños de esa finca. De ahí hacia abajo, ¿qué recuerda usted ese camino? ¿Cómo era el camino? ¿Cómo eran esas? Ese era un camino de bestia que había. Hasta abajo, donde yo me acuerdo del finado Juan de Dios Márquez, Juan de Dios Palacio, perdón. Juan de Dios Palacio, al lado donde está Dino, yo conocí viviendo fue una señorita que la llamaban la señorita Martina Leones, y don Pablo. Ahí. Después ellos se vinieron de allá porque esa finca que era del padre Angulo, un padre que llamaban el padre Angulo. Sí. Eso lo conoció fue mi abuela. Entonces, bueno, y a la parte de allá vivía, donde está Mirella, vivía un señor que se llamaba, no Cirilo, sino el señor Félix Mierma. No sé si sería dueño de eso o sería viviente ahí. Como en ese tiempo le daban a la gente para que viviera ahí tranquilo. Bueno, más abajo está el negocio del finado Alipio Guerrero, que es donde está la escuela ahorita. ¿Dónde está la escuela? Era un negocio, había un negocio ya. Sí, el negocio del finado Alipio Guerrero, un negocito que había así, que vendían víveres, de comida, quirosencitos y así. A mí me mandaban mi abuela a ir a comprar quirosén para las lámparas. Porque en ese tiempo se alumbraba uno con lámparas de quirosén. ¿Cómo eran esas noches? ¿Cómo eran esos días? ¿Cómo era vivir en Palmarito? ¿Qué hacían ustedes durante el día? Pues a lo menos a mí me tocaba era cargar el agua para la casa, porque eso allá era pura agua cargada, cuando quiera. A lo menos en la casa mía era agua cargada, porque no había asunto de acueducto. Y ahorita ya siquiera arreglaron acueducto y todas esas cosas. Ya está muy fácil la cosa. Pero casi ni siquiera nos tocaba cargar agua. ¿Y de dónde cargaban el agua? De una mina que había a la orilla del Camino Real. O sea, el camino pasaba así y el pozo estaba a la parte de abajo así. Donde había unas matas de cambure blanco y todo eso. ¿Más abajo de donde esté? Sí, en terrenos de la finca, de allá de la casa. De ahí sacaban, o sea, tenían que subir. Sí, con el agua sí se subía para la casa. De subir para la casa. Mm. ¿Y usted qué hacía? ¿Qué aprendió con su abuela? Las labores del hogar. Labores del hogar más nada, porque ella pues no sabía hacer, no tenía artes así como decir costura y esas cosas, no. Apenas lo que era ver de la casa, ¿no? Ver gallinas y pollo y eso así, que era lo que a ella le gustaba ver. Bueno, usted fue testigo entonces del paso primero de las bestias. Sí. Del camino de bestias. Sí. Todo se llevaba era en bestias para allá, para la zona. Sí, donde quiera.
Y por ahí era el camino para Los Giros Sí, señor. y para San Juan. Para San Juan también. Para San Juan era por aquí, por este lado. Ah, por aquí por abajo, por el Sí, matadero, por sí, Agualinda. sí, por Agualinda. Por Pero Agualinda. también cuando querían irse por allá, pues se iban por allá también. Pero era más fácil por allá por abajo. Por aquí, pero tenía que subir esa cuesta. Era más costoso. Mm. Cuando el camino, ¿recuerda cómo era el camino? Sí, Empedrado, muy, muy malo. aquí del Topón para abajo eran empedrados. Todavía hay unos pedacitos de empedrado por ahí que quedó. Pero hasta la planada de la quebrada ya seguía arena, así. Había unos potreros para este lado, un cañabraval y todo eso. Cuando venían las crecientes, pues se llevaba todo eso y quedaba amplio para poder caminar. Y entonces, está bien. Cuando comenzó la construcción de la carretera, ¿usted recuerda? Sí, eso fue en el año 60. ¿Recuerda eso? ¿Cómo empezó a pico y pala, con máquinas? ¿Cómo? No, eso fue con máquinas. Ahí vinieron dos compañías, la una para aquí, para esta carretera, y la otra para la carretera de Palmarito. Para la carretera de La Roca, una. Sí, Ajá. esas vinieron varias, porque esa carretera la agarró el Ministerio de Obras Públicas, a lo cual la de aquí de Palmarito la agarró fue el Ministerio de Agricultura y Cría. Y entonces, eso, pero siempre mandaron buenas máquinas y todo. Iba, ¿hasta dónde llegó la primera paso de de la carretera hacia Los Giros? Hasta Los Giros. Hasta Los Giros. Sí. En el año 60. Sí. ¿Quiénes eran los de los carros para allá? ¿Quiénes tenían carros para allá, para esa zona? Pues había una línea como de unos 8 carros, poco más o menos. Porque ahí estaba Toño Rondón era el primero, y después Horacio, y después Luis Alvidio, después el hermano Luis Alvidio que tenía una camioneta, ay, a mí se me olvidan nombres, y otro señor que tenía un carro amarillo, pero ese no duró mucho, ese salió y se fue. Y base de contar, habían varios, pero todo lo más, habían carros para estar subiendo y bajando, todo el día. Y que el pasaje pues no era sino si acaso un bolívar. Y aquí a Los Giros. Ahora, ahí donde yo vivo, no cobran sino un real. A Palmarito. Mm. Y eso estamos hablando ya cuando abrieron la carretera al principio, los primeros que hicieron transporte. Sí, eso. Los primeros que hicieron transporte para Los Giros. Sí. Y hoy ya hablamos de la escuela, hablamos de la llegada de la electricidad. Se alumbraban, me di cuenta que se alumbraban con Lámparas de queroseno lámparas de queroseno. y velitas. Y de pasapalo, mechos de pipa de tártago. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ellos resconchan la pipa y se meten en varitas así y las van colocando así una encima de otra, ¿ves? Bien, después, varios hacían mechos así grandes y los prendían y siguen dándole vueltas así, pero peligroso que más que uno. Para encenderla, Sí. ¿Pero le echaban la cera de la pipa de tártago o hacían el aceite? No, la pipa de tártago, lo que prende, Ajá. entonces ya va dando el aceite y va prendiendo. La envolvían en una cabulla, en una qué. No, eso lo ponían en la varita, así lo iban metiendo así. Ah, pepa por pepa. Ajá, sí. ¿Y ahí eso duraba cuánto? ¿Un rato? Un ratico mientras que se quemaba. Había veces que duraba harto, veces que duraba, de medida como lo hiciera. Entonces era un palito, le iban metiendo Las pipas. las pipas y las encendían. Mm.
Y con eso se alumbraba. Sí, Mm, qué bien. Era, era la luz como muy, sí, daba buena luz, como la luz de una vela. sí, Mm, daba muy buena luz, sí, pero tengo que tener cuidado con los pringues, el aceite que no se que se le quemase. desprendía. Sí, Y con las lámparas de querosén, y esas se hacían las lamparitas y ellos sí duraban y no había problema ninguno, porque varias le metían una lata, así un carruzo de lata así que hacían, ajá, y le metían a la parte, a la tapa de la botella, y entonces le metían la mecha así para arriba. Y duraban tranquilos, no, había veces que duraban toda la noche. allí en esa zona, ¿quiénes eran rezanderos, sobanderos? ¿Quiénes eran los que secreteaban ahí en la zona? En la zona, el Suya. corsobandero que yo conocí fue a Pedro Rondón y Don, Alejandro, don Pedro Rondón, sí, y Alejandro Zambrano, que vivía allá en la Loma, eran sobanderos mm, y rezandero. para él, Pedro Rondón era sobandero. Ahora Alejandro era sobandero y rezandero. para el mal de ojo. No, para asunto de rezarle a una persona que se muriera, ahora yo no sé cuál Ajá. mal dio. Ah, Mm. ese era el oficio también de allí. ¿Cómo eran los, los velorios de Angelito? Ah, ¿Recuerda los velorios de Angelito? los velorios de Angelito eran muy alegres, le cantaban, le bailaban y todo, le tocaban con unas músicas muy alegres. De eso se encargaba Belén Escalante, porque ella era muy alegre, ¿no? Contaba a mi papá, yo no, que yo no, estaba chiquita, yo no me llevaba nada. Pero contaba papá que cuando se moría un ángel por ahí, que es que era ella la primera que bailaba y cantaba y eso. Y decía, toquen, porque se murió el ángel. Y que decía, porque él era muy alegre para ¿Y todo. cómo vestían el Angelito? ¿Cómo lo colocaban? Pues eso lo vestían con el asunto de las alas que les ponen, las estolas y un vestido blanco muy bello que le colocaban, la palma, una palma que le colocaban en la mano derecha y la corona. Eso quedaba muy bello. Eso era lindo. Y de las 9 noches De, ya de una persona adulta. también es asunto de rezo y comida y de todo, porque aguantaban hasta toda la noche. Y era como ahora no es en un rato de noche, pero antiguamente era toda la noche. Era como los 9 días, a los 9 días le rezaban las 9 novenas al final que tuvieran haciendo de la novena. Ahora no, ahora son las puras 9 novenas y más nada. Las otras se quedan debiendo. En, el, en la zona de allí de Palmarito, eh, habían cuentos de misterio, cuentos de miedo, que decían que aparecía alguien, que se escuchaba la llorona, que se escuchaba algo. Cuando usted estaba pequeña les contaban ese tipo de cuentos. Sí, eso sí era verdad. Una vez que por aquí, por la quebrada del Mollejón, subía la Llorona llorando, ¿no? Tarde, tarde de la noche. Y yo me di cuenta porque Nona me llamó y papá, yo estaba bien dormida. Cuando me llamó papá y me dice, oiga, oiga, sube la Llorona. Y entonces, dijo, ¿qué es eso, papá? Entonces, pues no oye una mujer que sube llorando. Ahora Nona decía que por allá, por los lados de San Juan, por esos lados, pues que asustaba mucho. Donde llamaban, le pusieron la Llorona, porque que salía mucho la Llorona. Y claro, en ese tiempo cuando no había luz por ninguna parte ni nada. En la parte de atrás de San Juan arriba, Sí, para arriba. Por donde eso hoy que día le dicen la Llorona, todavía San le dicen la Antonio. Llorona. O sea, Aparecía la Llorona. ¿Y qué más? Y la gente que sacaba entierros.
¿no? Yo de eso sí no. No supo usted nunca. No. Que decían que fulano había sacado una botija. Al único que le decían que sacaba por ahí botellas era el finado Germín que era el papá de ay, de Fermín aquí. Guerrero. Ajá, ese. Era el que tenía fama De sacador de botellas. de sacador de botija. Mm. Y de esos personajes jocosos, personajes que siempre estaban por todos lados de la aldea, que todo el mundo los conocían, le echaban broma a todo el mundo. Quienes allí de esa zona eran así populares, personajes populares que decían chanzas, que decían versos. No había por allí en los giros, El único que oí yo que llegaba a la casa porque era muy amigo de mi nona también, de mi abuela, para el asunto de diciembre, era el difunto Ezequiel Rondón. el poeta Rondón. Ese. ¿Recuerda algo del poeta Rondón? Lo único que recuerdo yo que llegaba por allá a cantarle versos a nona para tiempo de diciembre. Como en ese tiempo se reunían para llevar aguinaldos a una parte y a otra, y entre esos pues llegaba él también con los por ahí vecinos de Palmarito. A cantar aguinaldos. Sí. Le llevaban aguinaldos en diciembre, iban de casa en casa, Así, sí, los músicos y esa era compartían. esa era costumbre. Ya en la madrugada llegaban. ¿El día 24 o antes? No, entre los días de que estaban diciendo las misas y esas cosas. Ajá. Como hicieron, hoy toca la misa de Palmarito, así. Entonces se reunían todos y le llegaban, a lo menos allá donde no llegaban, a decir eso. A decir aguinaldos, a cantar y decir. Sí. Y ya, Carmelita, levántese porque vamos a cantar aguinaldo. Se reunían todos. Eran muy alegres. Sí. ¿Cómo eran las fiestas? ¿Cómo hacían fiestas? ¿Dónde se reunían? ¿Cómo hacían eso? En la casa. ¿En el patio? ¿Qué Sí. música tocaban? ¿Qué era? ¿Cómo era la La cosa? música que se ha querido toda la vida, la música de esa de cuerda, violín, todo eso. Todo el mundo era muy amante a la música esa alegre, porque esa era la música de ellos. ¿Y las fiestas eran por qué? ¿Por cumpleaños o las fiestas navideñas, las fiestas de...? Por el asunto de, tenían una devoción a la Virgen del Carmen, Ajá. que entonces le hacían una cosa que llamaban velorio, pues una parte así. Decían, hoy vamos a hacer el velorio de la Virgen del Carmen en tal parte. Entonces reunían todas las casas, así los familiares, los vecinos y todo eso, para que fueran. Y ahí le cantaban, le rezaban y todo eso. ¿Y había fiesta? ¿O bailaban también o no? ¿O solo No, rezo? puro rezo y música. Rezo y música. En el mes de mayo. Y cantar, sí. Yo fui una vez con nona para donde la finada Rita Bustamante. Esa vivía ahí en la borda, más acá de los Rondones. Ajá. Y entonces me dice, nona, vístase porque vamos para un velorio que hay. Entonces yo pensé que era un velorio de un muerto. Cuando llegué y vi el asunto del alumbrado de la Virgen allá, con un altar muy lindo que le tenían. Yo estaba chiquita cuando eso. Por cierto, fui y me coloqué por allá en una banca y me quedé dormida. Yo no voy a ser de más velorio. Ellas sí, rezaban y de todo. Y cantaban, porque le cantaban a la Virgen. Y la música era de música campesina, música de cuerdas. Sí, música muy alegre. O rancheras y esas cosas también. No, música esa de bandolín y guitarra, cuatro, maraca. ¿Y quiénes eran los músicos? De eso sí, de verdad que yo no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Y así ahorita ya más, en los tiempos más modernos, más de ahora, más después de la carretera. ¿Quiénes eran músicos ahí en esa zona? Los Márquez, los hijos de la finada Eva Márquez y Elías Márquez. Ajá. Esos eran los que festeaban ahí en casa, de donde hubo la escuela después. Ajá. Era la casa de la señora Josefa, que era de Guaraque.
Entonces, más abajo ahí donde Don Ángel, Ah, porque, donde él está diciendo la escuela. Ahí se reunían y hacían fiestas, jugaban bolo y de todo para tiempo de Semana Santa. Y bebían michito y bailaban y de todo. Y tocaban guitarra y de lo que había. esa era la vida de la aldea. Sí, Habían peleas, habían pleitos, ¿no? bueno, que yo me acuerde, no. No hay cuentos, No, no hay no, cuentos de que le pasó a alguien en una pelea que no. no. Porque la gente hacía, parrandeaba muy lícitamente, no había esas cosas así de... Que yo supiera, no supe nada de... Porque yo vivía cerquita de la casa, pero a mí no me dejaban ir para allá porque oía la música y la gente pasando para allá y todo eso. Y hasta los Linares iban todos para allá a bailar y todo eso. Ya pasaban por el camino real para arriba, porque por la casa no había paso. ¿Usted se casó? No. Yo tuve todos mis hijos en soltería. Por ahí viví con el vídeo un tiempo y ahí ese me regaló 7. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Son, por todos son 13, pero tengo 11 vivos. ¿Cómo se llaman ellos? El uno se llama José David, que es el mayor. El otro se llama Antonio Ignacio, que es también de los mayores. Antonio Ignacio, José David Altuve, Antonio Ignacio Altuve, María del Carmen Altuve, y Isabel Teresa Altuve y Yalirio Altuve, que son los primeros, los más mayores. Ahora los que yo viví que tuve con el vídeo fueron la Catila que tuvo aquí, pero la mayor vive en el Vigía, que es María Alejandra. La otra el otro vive en la casa, que es José Luis. Y esta que está aquí, otro que se me murió ya, hombrecito ya, que se llamaba Néstor. Y en el Vigía viven 2, Karina Marisol, la Cuba, y Carolina, que está en España, Carolina del Valle. Esa es Escalante Pernía, todos. Transcurrió entonces su vida en los oficios del hogar, Sí, señor. planchando, lavando, cocinando. ¿Qué es lo que más le gusta cocinar? A mí me gusta de todo. ¿Cuál es la especialidad suya? ¿El pescado, la carne? ¿Qué? Lo que sea mejor, ¿no? Lo que sea más rápido. Las morcillas, ¿qué cosas de esas de tradición? Las hallacas, ¿qué cosas? Las hallacas. Las hallacas es la tradición mía para diciembre. Las prepara usted muy bien. Sí. O sea que los hijos suyos siempre llegan y dicen, no, yo quiero que haga las hallacas cuando vienen, vamos a hacer las hallacas, o Sí. enséñanos a hacer las hallacas. Sí. Ellos se reúnen en la casa y yo les hago. Ahorita para este diciembre no vinieron casi nadie, no vino ni vino José, ni vino Antonio, ni vino Alirio, no vino nadie. El año pasado más bien vino Carolina y vino Alirio. Del Vigía, que vinieron una vez. ¿Cuántos nietos tiene? Ay, mijito, eso ya se me perdió la cuenta. Sí. Tengo como para más de 30 nietos y no es más. Y ya debe tener bisnietos Sí, también. señor, tengo una bisnieta. Tiene una bisnieta. Sí, como 2 o 3 bisnietas hay. Y por parte de la de María tengo bisnietos. Por parte de Isabel una. Y así, para de contar. Vamos a hablar de su venida a SEA. Ya de joven, ya subía usted a SEA. Ah, Sus paseos, cuando subía a SEA. ¿Recuerda a SEA en los años 50, ya cuando usted tenía 10 años? sí, yo venía con mi papá a misa los días domingos. Subía con su papá. Sí. Subíamos ahí por el camino viejo, ahí por Topón. Ah. Mm. ¿Cuánto tiempo echaban? Bueno, nos venía de mañanita y llegábamos aquí a la hora de la misa, porque la misa en ese tiempo era a las 9.
¿Recuerda qué padre? Bueno, yo recuerdo del padre Serrano. El padre Serrano. Digo, ese duró aquí hasta viejito, hasta que se murió. ¿Cómo era subir a CEA? ¿Cómo era CEA? ¿A quiénes visitaban? ¿Dónde compraban? Bueno, mi papá subía a hacer mercado el día domingo y a misa. Y iba todo, lo más eran de su papá a hacer mercado, estaban de don Isidro Hernández. Yo era muy amigo de don Isidro, y don Isidro era muy bueno con él. Era el paso allí por CEA, iban a misa, y ese eran sus paseos, el resto era todo el tiempo en casa. Porque ya cuando Nona murió, pues me traía todos los domingos a misa. Que no encontraba, no había con quién dejarme ni nada. O sea que usted prácticamente creció con su abuela y luego ya con su papá. Sí. Porque cuando su abuela murió estaba usted muy niña. Sí, tenía como unos 12 o 13 años tendría. ¿Qué es lo que más le gusta de CEA? Para mí, todo lo que ha sido mi pueblo toda la vida. Sí. Usted desde allá, desde lo alto de Palmarito, vio la construcción de la carretera. Sí. De la carretera que iba que va por La Roca. Sí. Esa, la primera rompe, llegó hasta como por ahí más arribita del Topón, como que fue por ahí fue. Y después le cambiaron el trazo y entonces fue cuando siguió para abajo, para La Roca. Siguió por la Roca. Iba por la parte de la carretera, por donde va la carretera, o primero rompieron por arriba. No, por la mitad ahí de donde van. ¿Por donde va? Sí, que me acuerdo yo, mire, bueno, muchachos, dice arriba. Llegué yo una vez, íbamos lo que era los sábados. Papá le gustaba mucho ir con de María Márquez y Amador Márquez, que vivían en el 5. Bueno, entonces nos íbamos. Y íbamos allá, ellos a conversar allá, y nos reuníamos lo que eran Inés Márquez, Nerio, Vinicio y Yevilio, lo que eran los hijos de María. Y entonces nos íbamos a ver el rompe de la carretera donde iba. Y entonces, una vez ellos se habían quedado atrás y nosotros nos encaramamos. Primero se encaramó Evilio, Vinicio, y Inés encaramó y dijo, suba Ramona. Había unos escalones así que había dejado la máquina del rompe. Bueno, entonces yo ni gorda ni perezosa, pues también lo seguí. Cuando me veo allá en toda la loma así, y miré para allá y eran unos pocos jucos que habían y de todo y todo, y entonces yo pegué el grito. Y entonces ellos voltearon y bajaron rápido. Ahora yo me quedé montada allá. Y entonces, cuando yo me vi, pegué el grito, entonces el finado Manuel Márquez, el hermano de María, iba así llegando donde está nosotros, dijo, usted quietecita, no se baje. Y entonces él me dio la mano y me bajé poco a poco de las 3 escalinatas así. Yo me llevé tremendo susto, que eso fue mucho. Entonces, después, por ahí a los 8 días me preguntan los muchachos, ¿vamos otra vez para allá? Y le dije, no señor, vayan ustedes, yo no voy a quedarme otra vez porque el día de allá no ve conmigo cayendo. Las explosiones se oían muy fuerte ahí donde usted vivía. Sí, llegaban hasta piedras así pequeñas a la casa. Cuando estaban taladrando, que ya llenaban eso así cargaban para... Eso era punto mediodía, cuando la compañía se venía a almorzar, entonces le metían candela a eso y eso sonaba y llegaban las piedras hacia la casa. Cruzaban el callejón. Sí, la borda allá. Una vez llegó una piedra que cayó en el tendal del café así, cayó con la fuerza, espejó el café para el lado. Y me dice, papá, esto que no se te va a ir por fuera, no nos tenemos para ir por fuera porque no se sabe si pueden reventar otro.
Era fuerte la... Sí, pero esa siquiera luchó y la pasó la carretera, porque nadie, había habido ya otra compañía que no había querido sacarla. Esa sí la sacó. De la carretera de La Roca. Mm. ¿Y usted iba a las aguas termales? No, No. para allá no. Para allá no iba. Ni de niña ni de... No. Papá sí iba por allá, pero eso que queda es en una montaña. Y entonces yo no. ¿Y animales de casa? ¿A su papá le gustaba la caza, la cacería? Sí. ¿Qué conseguían ahí? ¿Qué conseguían? Cuando él trabajaba, porque él cuando ya tenía la finca limpia ahí, que no tenía trabajo ahí, entonces él se iba a fundar un fondo por allá donde llamaban Los Caños, Él era la atendida. que eran terrenos de los moras, de unos señores moras que vivían aquí en Sea. Más abajo, eso quedaba la casa más abajo de lo que es ahorita la alcaldía. Don Prudencio Mora. Don Prudencio Mora. Ajá. ¿Qué otros conoció usted ellos de esa familia? Y doña Hermelinda Mora, era una señora alta, ella, Catira, que era casada con un tal don Ramón, como que era. Estaba mi niña cuando venía por ahí de Ravera. Y entonces ellos trabajaban, papá trabajaba en terrenos de esa gente allá, en esas montañas por allá. En Los Caños. ¿Y para qué lado era eso? Y eso era para el lado de la Cuchilla del Piñal, para allá, yendo como para el frente de Los Giros. Ajá. Mm. Ah, aquí por la vía Los Giros. Sí, por ahí se iba. Para salir entre Los Giros y Caño Tigre, o ¿cómo? Sí, poco más o menos. Pero agarraban para este lado, la montaña. Y entonces por allá iba y cazaba hasta de esos que llaman venados y esas cosas. En terrenos de los Moras. Sí. Y otro que llamaban puercos de monte, de esos váquiros. También había váquiros. Sí. En esa montaña. Pero esas montañas vírgenes, porque aquí no trabajaba nadie. Cachicamos, Lapa. Todo eso. ¿Y por ahí había monos? Pues, quién ¿No? sabe, yo no sé, porque papá eso sí no le gustaba. Pero nunca vio usted... No, porque como yo no iba con mi papá por allá. Ah, pero por la zona de Los Giros y eso usted no veía que pasaban perezosas, cosas de esas. Las perezosas sí llegaban por allá a la casa y eso sí. Pero bueno, eso como era para la montaña grande por allá. Papá decía que es que habían allá donde él trabajaba, es que habían, pero que él no, eso no le hacían, no les hacía nada porque a él no le gustaba eso. A él le gustaba lo que era el váquiro, las lapas si podía, porque él tampoco monteaba así de noche como hacen ahorita. Él monteaba era en el día. Y de los venados, eso sí. Y después cuando yo ya fui con él para un monte por allá, que fue para el del Caño del Tigre, para adentro, donde llamaban Mesa Bolívar, puso él, porque era una mesa larga, grande, y allá hizo un ranchito, y ya por allá vivía, por puro sembrar arroz, porque era lo que él encantaba, era sembrar arroz. A su papá. Sí, entonces era el siembradero. Él se iba por allá por sembrar arroz. Y entonces, en eso, tenía suerte y mataba bichos de esos. ¿Y producía bastante arroz? Sí, sí producía. Él se iba un tiempo para allá entonces a sembrar arroz. Y como decir, iba y se enrosaba, sembraba, quemaba la labranza y sembraba el arroz. Y iba casi toda la semana cuando estaba trabajando para allá. Venía apenas lo que era el sábado, venía a la misa el domingo y se volvía a ir cuando estaba con él. ¿Y usted se quedaba sola aquí en Los Giros? No, quedaba con mi abuela, con mi mamá. Con la abuela. Y así una muchacha que Teresa era una que me acompañaba yo allá, nos acompañaba. Porque ya no, ya estaba
ya viejita, ya caminaba, era así, mire, agachadita así. Ya tenía bastantes años. Sí, cuando murió le dieron el cálculo que había muerto de 110 años. Pero quién sabe, porque en ese tiempo no tenían, no sé, como cédula y esas cosas no tenían. ¿Murió qué? Como en los años 50. Poco más o menos. O sea, que era de las fundadoras ahí Sí, de esa zona. de Palmarito. Sí, Las labranzas, los caños. sí. Los caños era otra, o el primer mundo que papá tenía, que cultivó, fue para eso, para lado de los caños. Bueno, después fue cuando ya dejó eso por allá, porque eso dejaba, había veces allá que se aburría, ¿no? Y dejaba las matas por allá y se venía. Bueno, entonces cuando eso fue que pasó para aquí, para estos lados de Caño del Tigre, para adentro, por ahí colindando con el finado Constancio Prada. Del Guarudíes hacia arriba, hacia Cañotillo. Sí. Ya cuando eso también dejó otro mundo por allá, que fue cuando se enfermó. Ahí sí no pudo volver más a nada. Dejó todo eso solo. Por ahí algo lo llamaban los barbechos, ¿no? Pues yo no sé. No era por esa zona. No oyó usted nunca ahí. No. La quebrada San Jacinto y la quebrada Muquena. la Muquena, ahí ya la que pasa el Guarudíes. Eso es la que está ahorita el puente ahí. Esas eran las historias de allí. Y los cuentos de aparecidos ya hablamos, ya que no. Sí. Solo la Llorona. Esa Llorona, esa sí, esa ha sido nombrada toda la vida. Ahora ya no sale, más bien. Antiguamente sí salía. Los sitios del camino, así como por el camino de San José le dicen la Cruz de la Cuevita, la Cruz del Elechal, todo eso, por este lado de la subida de la cuesta, ¿tenían algunos nombres o no? La Cruz de la Cuevita sí era toda la vida. Allá del lado de la roca. Sí. Pero por el lado del camino de Palmarito no hay nombres así. No, yo no me doy cuenta. No. Pues yo no sabía que en San Juan celebraban a San Juan. Entre tantos años que tenía estar viviendo en Palmarito, yo no sabía. Hasta en días el año antepasado que tenían una quema de pólvora por allá y fiestas y cosas. Y entonces, yo no sé quién llegó y le dije yo, oye, aquello que será. Pero yo no hice mucho caso, porque yo dije que eso era la parada del niño o de los escalantes. Ajá. Porque ellos usan para el niño allá, ese de bullita. Entonces llegó y me dijo, no, eso no es que están celebrando a San Juan. Dije, eso sí no sabía yo. De esas tradiciones dicen que en el paso de San Juan subían las mariposas. Pues, y que había un día del Día de los Amuros, que pasaban todos los amuros también. La tradición de las mariposas eran en junio, como que había muchísimas mariposas de todos colores. Y eso se acabó. Ahorita con el asunto de la fumigación y todo eso, acabó con todo eso. Era en junio el paso de las mariposas. Sí. Siempre había muchas. De todos colores. Grandes, chiquitas, como fueran. Era bonito entonces. Llegaban a las casas así, a traer las flores. ¿Le gustaba sembrar flores a usted? Sí, a la nona mía le gustaba mucho la siembra de lo que eran las azucenas y los malabares, las rosas. Es la siembra de ella. ¿Le gustaba el cultivo de eso?
el romero, matas así de medicinales El monse. también. ¿Usted cocinaba el monse? Mi nona le gustaba. ¿Cómo hacía con el monse? Eso ¿Cómo era lo, eso? eso lo sacaban de la pipita esa que tiene, lo reunían pero tenía que ponerse algunas cosas en las manos, así como unas bolsas o algo así, porque eso pica mucho, a lo que uno lo desmenuza así, entonces eso pica para sacarle la pipa, que la pipa la ocupan también para remedios. ¿Sí? La tuestan y la arreglan para darle a una mujer en dieta, le daban, o sea, la tostaban y la molían y le echaban a la dicha mistela esa. A la mistela. Ujú. Para los entuertos. Ajá, todo eso. El monse era así muy popular. Sí, ¿Y qué hacían con la carnecita, con la parte esa amarilla? eso lo freían así como freír carne, o lo ponían a asar, Pero eso había que buscar muchas pepas de esas. uy, sí, y era bueno para comer. ¿Sí? Mm. Con camburitos iba, pero parejito. Iba parejita Mm, la comida. mm. ¿Qué frutas recuerda? ¿Qué frutas se producían ahí? Y todo lo más que ha sido antiguo, lo que era la piña, la naranja, el limón puede ser antiguo, el limón ese criollo que había. Mm, Era popular allí. mm. El aguacate y eso. El aguacate era famoso allí, ¿verdad? Muy Toda buenos la los vida. aguacates de Más bien, Palmarito. más bien se perdían en el suelo, porque en ese tiempo, ¿quién vendía un aguacate? Nadie. Eso era rico, el reguero. La gente lo utilizaba para echar a los cochinos, el que tenía cochinos, el que no, pues se perdía ahí. Era gran producción de Mm. aguacate. En ese tiempo, lo que eran las uyamas, las chayotas, todo eso, la yuca, todo eso era parejo, por donde quiera que fuera, usted encontraba. Porque la gente, a lo menos los mayores, les gustaba mucho lo que era el siembro de yuca, de todos esos cultivos. Sí. Para la producción de la casa, para la comida de la casa. Sí. Bueno, muchas gracias por conversar un buen rato sobre las historias, sobre Palmarito y su vida personal. Muy agradecido Dios, papá, y muchas gracias. Le agradezco bastante que nos hayamos entrevistado en la conversa. Gracias, muy amable.